Muy buenas noches. Seguimos conociendo las propuestas de los diferentes candidatos a presidir el Gobierno de Aragón. Hoy nos acompaña el candidato de Vox, Alejandro Nolasco. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Vota seguro. ¿Cuál es su mensaje en esta campaña? Bueno, yo digo seguro porque nosotros siempre decimos las mismas cosas en todos los sitios y nos da igual tener un parlamentario que 50, que 100, no vamos a cambiar el discurso, en fin, en función de la conveniencia política. Yo creo que hay que hablar de tres problemas que son fundamentales y son, yo creo, el eje de nuestra campaña. Por un lado está el tema de la sanidad, ¿no? Vivimos en Aragón en una auténtica sanidad de guerra y lo voy a explicar. Nos han recortado UBIs móviles, ambulancias, tenemos falta de especialistas, de médicos, ya no solo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Teruel, ¿no?, donde faltan radiólogos y para, digamos, para tener tratamientos del cáncer pues, oncológicos hay que venir a Zaragoza. No solo eso, sino que es que además el señor Lambán, en una de sus grandes frases, después de recortar ambulancias y habiendo incrementado 1.000 millones el presupuesto de sanidad, lo cual no se entiende, pues dice que cualquier ambulancia puede llegar en 30 minutos a cualquier zona rural de Aragón. Pero lo cierto es que el sábado pasado yo estaba al lado, una señora se fracturó la cadera en la plaza del Torico y la ambulancia no medicalizada tardó 20 minutos en llegar desde el hospital Obispo Polanco, que está al lado, al centro de la ciudad. Imaginemos un panorama, bueno, pues como se da en Teruel en invierno, con nieves, con las peores carreteras de España, que eso sí que es un dato objetivo, tenemos las peores carreteras de España. Esta ambulancia, evidentemente, de noche, con nieve, con hielos y por las peores carreteras, puede que no llegue a salvar la vida y, siento ser así de lúgubre, bueno, pues de una persona que, por ejemplo, pueda tener un ataque cardíaco, ¿no?, en un pueblo como, por ejemplo, Frías o un pueblo de Huesca, ¿no? Ustedes, perdone, proponen para solucionar este tipo de cuestiones y de la sanidad en general, están proponiendo volver a centralizar competencias, devolver al Gobierno central todas las competencias en materia sanitaria en este caso. ¿Esa es la solución que ve Vox? No, pero son dos cosas distintas. O sea, por un lado, lo que proponemos concretamente en Aragón es un plan de choque sanitario, es decir, más ambulancias, más médicos, más enfermeros. Tenemos 15 vacantes MIR en Aragón porque se maltrata a los sanitarios y entonces prefieren irse a otras comunidades autónomas en lugar de quedarse aquí, por ejemplo. Pero no, el tema de la centralización de algunas cosas quiere decir, por ejemplo, la tarjeta sanitaria única. Lo que no es normal es que yo tenga, por ejemplo, un accidente en Cataluña y no puedan hacerme, que me ha pasado, una radiografía allí porque ni tienen mi historial clínico allí, ni pueden consultarlo. Y además me dicen, bueno, que la radiografía habrá que cobrarla a Aragón. Digo, bueno, pues cóbrese. Entonces no me la hicieron. Eso es así. Entonces lo que defendemos es una solidaridad entre las regiones, como es lógico, y una cartera sanitaria. Pero eso es un tema aparte. El tema de Aragón, que sí que se puede hacer, son plan de choque sanitario, más ambulancias, más médicos, porque esos 1.000 millones que ha aumentado el señor Lambán, ¿dónde están? O sea, ¿cómo es posible que el presupuesto aumente, pero cada vez haya menos dinero? Somos además también la comunidad con la lista de espera para operaciones quirúrgicas no urgentes de toda España. ¿Cuál es la solución? Pues, por ejemplo, que se acaben de construir estas, porque las construcciones en Aragón son infinitas, la construcción del hospital de Teruel, el de Alcañiz y otro nuevo hospital en Zaragoza, que hace falta también, ¿no?, porque están desbordados. Y para eso también tenemos que auditar la capacidad de los hospitales. Hago mucho hincapié en este tema de la sanidad porque me parece importantísimo, porque es la vida de las personas y va a ser nuestra primera medida. ¿Y cómo dotamos esas infraestructuras de profesionales? ¿Qué es lo que proponen para que no se queden esas 15 plazas de las que usted hablaba vacantes? Pues incentivos, es decir, hay que incentivar a los médicos a que se queden en las zonas rurales. Es que, de hecho, nosotros, es decir, los médicos no cotizan las horas de guardia, por ejemplo. Están muy maltratados, no se les da ningún incentivo de ningún tipo para que se queden en la provincia. Y luego una cosa importante, que todo va, digamos, unido. Si tenemos las peores carreteras de todo el Estado nacional, si pagamos más impuestos que en ningún sitio, porque el aragonés paga 170 euros de media más que el resto de los habitantes de las demás comunidades autónomas, estamos a la cabeza, y no digo en primer lugar, pero sí en el top 5 de impuestos de sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales y patrimonio en estos 5. Y además también hay muchos pueblos que no tienen ni cobertura móvil, ni tienen tampoco
conexión a Internet. Cuando digo lo de la cobertura móvil, mucha gente se extraña, pero los que me vean saben que en las zonas rurales de Zaragoza, Huesca y Teruel hay veces que tienes que irte en tu pueblo pues cerca de un pájaro hundido, porque en ese punto es donde sí que puedes... y además imaginemos algo peor todavía. Imaginemos a este señor o a esta señora que tiene ese accidente cardiovascular, lo que sea, y no puede ni llamar porque no tiene cobertura, no puede ni enviar un WhatsApp porque no tiene Internet, tiene las peores carreteras de España y se han recortado ambulancias y UBIs móviles. Y el señor Lambán, perdona, dice que tiene un helicóptero diurno, pero claro, ese helicóptero diurno tiene capacidad para una persona. Si no hay helipuertos iluminados, no podrá aterrizar. Ha mencionado, creo que en 3 ocasiones, que tenemos las peores carreteras de España. Hay muchas infraestructuras que dependen de las inversiones que llegan del Estado. ¿Cómo Totalmente debería ser esa relación entre Aragón y el Estado para solucionar este tipo de asuntos? Aragón ha sido la región o de las regiones más leales a España, de las que más, o sea, hemos dado mucho y se nos ha dado a cambio muy, pero que muy poco. Una infraestructura importantísima, como por ejemplo el corredor cantábrico. El corredor cantábrico mediterráneo iba a conectar el puerto de Santander con el puerto de Valencia en muy pocas horas. Nos iba a dar alta velocidad a la parte de Zaragoza y de Teruel y por supuesto hasta Valencia. Bueno, pues este estudio, que estaba pagado, se dejó en un cajón por los gobiernos del PP y del PSOE por el miedo a la reacción de los partidos separatistas catalanes, que siempre quieren llevarse todas las infraestructuras por el Mediterráneo. Entonces, nosotros somos... Pero el corredor cantábrico mediterráneo no pasa por Cataluña. No, pero ellos quieren que pase por allí. Es decir, ese es el tema. Es decir, el principal proyecto que se hizo, que es un proyecto interior, que como ya digo, que pasaría por Santander, luego iría hasta Zaragoza y bajaría a Teruel y luego a Valencia. Ellos quieren que ese corredor, que ese mismo corredor, que ese proyecto pase por el Mediterráneo, por la costa. Ese es el asunto. Y no sé, por miedo al proceso, al miedo al tema del 1 de octubre, ¿no? Decir, bueno, vamos a dejarlo aquí, no sé que se enfaden. La despoblación, ¿consideran que es un objetivo en su programa electoral? Totalmente, y el que parece que no lo entiende es el señor Lambán, porque el otro día en el debate que tuvimos, cuando le preguntó el señor Azcón y le dijo, ¿usted, señor Lambán, cree que hay un problema de despoblación en Aragón? Él negó con la cabeza, dijo que no lo había, porque había aumentado, no sé, un 0,5%. Claro, entonces, ¿cómo vamos a aplicar las soluciones si no se conocen los problemas? ¿Qué soluciones propone su partido? Pues lo vertebro siempre en estos 3 ejes. Sea una sanidad decente, sea unas carreteras decentes, es decir, comunicaciones terrestres, también viarias, por ejemplo, sea unas telecomunicaciones también decentes, es decir, Internet en todos los sitios y cobertura en todos los sitios, y si una sanidad básica, necesaria, como digo, con más ambulancias, más médicos, más sanitarios, más enfermeros, etcétera, etcétera, nadie va a querer quedarse a vivir en Aragón. Es muy sencillo. O sea, no digo que sea fácil, que se pueda hacer en 4 días, pero sabemos cuáles son los problemas y cuáles pueden ser las soluciones. Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué actividades económicas propondrían en el medio rural? Soluciones para la agricultura, por ejemplo. Pues, por ejemplo, hay un tema de los seguros agrarios que cada vez están más caros, cada vez cubren menos. El otro día tuvimos un acto en Calamocha y un ganadero nos contaba que había vendido su casa, la casa que había comprado, y se había ido de alquiler a un piso porque no podía alimentar a su ganado, que eran 1.200 cabezas de ovejas, me parece que era, ¿no? Entonces digo, pues ¿qué solución me queda, no? Entonces, este gobierno pues realmente ha perpetrado ataques directos al campo y parece que se ha olvidado del sector primario, que son los que nos dan de comer a todos. Entonces hace falta ayudas directas, eso es importantísimo, a los ganaderos, a los agricultores, que los ayuntamientos hagan también contratos de cesión de uso de terrenos municipales para que gratuitamente puedan instalarse granjas y puedan instalarse, en fin, digamos, cualquier tipo de actividad agrícola de forma gratuita, porque claro, también pues así se ahorra, digamos, el coste de también tener que comprar la tierra, de comprar la parcela. Y por supuesto una cosa importantísima, la PAC tiene que ser igual en todos los sitios, y en Aragón no se cobra la misma PAC, en Huesca, en Zaragoza y en Teruel, en igualdad de condiciones. Por lo tanto, en Europa vamos a luchar para que esa PAC sea la misma, como ya digo, en Teruel, en Zaragoza y en Huesca, porque las desigualdades fueron por un tema técnico, un tema del trigo duro, ¿okay? Que todos los agricultores que nos vean pues saben perfectamente de qué estoy hablando. Ahí la agricultura vive ahora mismo muy pendiente del cambio climático, de la sequía, de la falta de agua. ¿Qué política hidráulica propone Vox para la comunidad autónoma?
Proponemos en primer lugar un plan hidrológico nacional y la conexión de todas las cuencas hídricas, pero hay una cosa básica: si no llueve hay que hacer pantanos, es decir, hay que hacer embalses. Yo digo en tono irónico, hay que hacer hasta charcas si hiciera falta. Lo que no puede ser es que las mismas personas que están diciendo que no va a llover ya de aquí a 80 años, porque ellos ya saben que no va a llover de aquí a 80 años. Yo no lo sé si lloverá o no. Lo cierto es que ahora estamos en una época de sequía, eso es cierto. Vamos a construir más embalses, vamos a construir más pantanos. Bueno, pues la solución de este gobierno y de los partidos de izquierda es volar, por ejemplo, el embalse, la presa de los Toranes, que nos manifestamos hace poco. Que no ha sido volada de momento. No, de momento, pero está prevista. Es decir, está prevista su demolición. Por ley, porque está en desuso y la ley obliga a demoler las presas en desuso. Pero se puede hacer una nueva concesión, es decir, se puede hacer una nueva concesión y puede servir para muchos pueblos y puede habilitarse otra nueva concesión. Y también se hablaba del impacto medioambiental, pero hombre, si lleva 80 años esa presa, el impacto medioambiental que pudo haber en su época, pues yo no lo dudo, pero hombre, después de 80 años, ¿pero qué será más importante? Tendremos que tener agua, ¿no? Es decir, tenemos que tener agua. O sea, es absurdo que se planteen estas cosas y que se diga que la solución contra la sequía es volar pantanos, ¿no? Vamos a construir pantanos como, por ejemplo, estamos ya construyendo en Castilla y León. Dentro de poco vamos a inaugurar uno. Impuestos, los ha mencionado brevemente. ¿Cuál sería esa bajada drástica que proponen? Esa bajada drástica, como he comentado antes, porque ya le he comentado cuáles son los que estamos, en los que estamos a la cabeza, hay que bajar impuestos, pero no somos como otros partidos que solo hablan de bajada de impuestos. Evidentemente, si solo bajas impuestos o solo subes impuestos, no haces nada. Es decir, hay que detraer gasto político superfluo. Y hay muchas cosas de las que se puede detraer. Y nuestros espectadores, la gente, se quedaría asombrada de ver la cantidad de gasto político superfluo que hay. Publicidad institucional, 10,5 millones, que no digo yo que no haya que tener, pero quizás hay que tener menos. Segundo, tema de las comarcas. Los servicios, que son valiosos, no pueden volver a las diputaciones y a los ayuntamientos como se hacía hace 20 años, por ejemplo. Es necesario tener 33 comarcas con 35 consejeros, hablo de la mía, de la de Teruel, pero bueno, con muchos consejeros yendo a 7 o 8 comisiones, cobrando con un presidente, con un vicepresidente. El otro día en un debate con la COE, Álvaro Sanz de Izquierda Unida dijo, bueno, pero las comarcas son solo 30 millones. Hombre, solo 30 millones, que el presupuesto de Aragón son ahora 8.000 millones, que eso es una cosa importante. Por cierto, el presupuesto de Aragón, y esto quiero que quede claro, ha aumentado, pero no se nota porque pagamos tarde a los proveedores y, como digo, no hay más servicios. Y, perdona, una cosa importante que creo que al espectador le va a interesar. La deuda de Aragón en el año 2003 era de 900 millones. Gracias al PP, al PSOE y al PAR, la deuda de Aragón hoy en día, en el año 2023, 20 años más tarde, es de 9.000 millones de euros, un incremento del 1000%. Le quería preguntar por las energías renovables, que estamos ya terminando. Sí. ¿Cuál es su propuesta? Estamos de acuerdo, estamos a favor de las placas solares, de los molinos, pero hombre, póngalos usted en sitios donde no dañen a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, al turismo rural. Hay muchos, o sea, Aragón es el 10% del territorio de toda la nación. Se pueden poner en muchísimos sitios. Hay zonas, pues yermas, donde quizás la tierra pues no se le puede sacar una rentabilidad. Póngalos usted ahí, pero no los ponga, por ejemplo, indiscriminadamente en la Sierra de Albarracín o en el Maestrazgo, o en sitios donde igual la gente vive, son pueblos de 50 tal, de haber rehabilitado la casa de la abuela y hacer una casa rural y poder tener esa... Porque eso además, ojo, tiene un impacto en la ganadería, en la agricultura, en la flora, en la fauna, aumentar el riesgo de incendio, etcétera, etcétera, etcétera. A favor, pero como dice ese lema, sí, pero no así, no indiscriminadamente, y dar esos pliegos a las empresas para que lo pongan donde les dé la gana. Hablemos de pactos, señor Nolasco. ¿Cómo se ven el 29 de mayo? Pues nos vemos trabajando, pero hay una cosa importante. El señor Guitarte el otro día dijo, bueno, que no quería pactar con nosotros. Yo le pregunté, pero bueno, ¿por qué? Si compartimos el 80% del programa con Teruel existe. Bueno, pues ellos dicen que no, que hay algo que no. Y hoy han dicho que ni siquiera un apoyo externo de fuera, aunque tengamos nosotros más escaños que ellos, pero que ni siquiera estando fuera quieren pactar con nosotros, que no va a haber, además lo ha dicho de manera rotunda el señor Guitarte, que no va a haber ningún tipo de pactos. Y el señor Azcón dice que se siente más cerca, o sea, que tampoco quiere gobernar con Vox, y la señora Gamarra hace poco dijo también que se sentía más cerca del PSOE que de Vox. Entonces, queremos hacer una mayoría alternativa al gobierno actual, que es el que nos ha llevado a esta deriva, pero son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo. Nosotros lo hemos dicho claro, no engañamos a nadie. Nosotros vamos a pactar con partidos que estén cerca de nuestro espectro o que defiendan lo mismo, y no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar. No sé por qué ellos a priori dicen que no quieren saber nada de nosotros. ¿Habría alguna línea roja con el Partido Popular?
No, bueno, nosotros vamos a hacer valer nuestros votos, es decir, nosotros no somos el coche escoba del PP y haremos valer nuestros votos, eso está claro. Es decir, nosotros no vamos a darles el gobierno para que hagan lo que les dé la gana. Hay temas de leyes de género, de la memoria democrática, de bajada de impuestos reales, que por supuesto les vamos a exigir que cambien y que modulen. Gracias, Alejandro Nolasco, candidato de Vox. Gracias por acompañarnos y suerte. Gracias. Finalizamos aquí esta entrevista. La próxima será con el candidato de Chunta Aragonesista, José Luis Soro. Conoceremos sus propuestas. Gracias y buenas noches.